Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a buscar un pasaje en Isaías, capítulo 28. Digo, 26, versículo 9 y 10. Perdón, Isaías 26, 9 y 10. Dice así la palabra. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En la tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. El hombre por naturaleza, dentro de su ser íntimo, dentro de su ser interno, tiene un recuerdo, tiene una idea, tiene un concepto acerca de lo que es Dios. Y encontramos que cualquiera de las culturas, por más recónditas que estén en el mundo entero, el hombre siempre tiene dentro de su corazón algo de Dios, algo de la búsqueda de Dios. Puede ser el hombre quizás más primitivo, el hombre quizás con menos alcances, pero allá dentro de su ser mismo hay una búsqueda de Dios, una búsqueda personal de lo espiritual. Hay algo que le dice, existe un Dios. Hay algo instintivo dentro del corazón del hombre. Quizás a través de los milenios, el hombre ha perdido la conciencia verdadera de lo que significa Dios. El hombre perdió la noción de Dios. Cuando el hombre fue echado del huerto del Edén, el hombre se separó, se alejó de Dios. Y en ese momento el hombre empieza a perder todo concepto espiritual. El hombre empieza a vivir sobre este planeta como cualquier bestia del campo. El hombre vive y no vive, sobrevive sobre este mundo. Y él trata de buscar su alimento, su vestimenta, su protección, su placer, su pareja, y ese es su mundo. El hombre fue alejado de Dios, Dios lo echó de su presencia y el hombre pierde todo ese contacto espiritual con el Altísimo. El hombre como bestia del campo guarda ahí dentro de su mente, dentro de su alma, dentro de su corazón, algo ahí que dice, Dios existe. Hay un Dios. Y este hombre no logra razonar, este hombre no logra entender, y surgen alrededor de él miles de religiones, surgen alrededor de él miles de pensamientos acerca de lo que es Dios. Unos le dicen que Dios es el sol, otros le dicen que el Dios es la luna, otros le dicen que Dios es el agua, y usted mira todas las culturas antiguas, los hombres y mujeres rindiéndole culto a la maternidad, al sol, al maíz, a la luz, le tienen miedo a las tinieblas, y todo eso para ellos constituye su Dios. Ellos no pueden concebir la idea de lo que es Dios, y la idea es iniciar un culto hacia algo, pero porque hay una necesidad en su corazón. El hombre tiene una necesidad espiritual que poder saciar, pero él no tiene conciencia, no sabe quién es Dios. Y empieza a buscar insaciablemente a Dios. Lo busca de una manera, lo busca de otra manera. Crea a través de una idea, a través de un principio, a través de alguien que quiere hacerle entender algo. Y trata de encontrar la razón de por qué está, que por qué vive, por qué existe. Y empieza en aquella nebulosa confusa dentro de su mente y de su corazón, qué es lo que le depara el destino. Y para eso empieza a tener una búsqueda de Dios. Hay un impulso interno
dentro del hombre que lo hace buscar a Dios. Pero ¿dónde está Dios? Imaginémonos por un momento perdidos. Yo no sé si alguno de ustedes se ha perdido en alguna selva. Yo recuerdo cuando era muchacho me gustaba ir a la selva del Petén y nos internábamos en la selva, y es algo muy difícil cuando uno se pierde en la selva. Yo no sé si alguno se ha perdido en la selva, pero ustedes solo mira medio oscuro porque la luz, ahora ya no hay ni árboles en el Petén, pero en aquel tiempo, estoy hablándole casi de 40 años atrás, la luz casi no penetraba. Y cuando uno se perdía, no sabía ni dónde estaba, ni qué pasaba, ni cómo salir de aquel lugar. Uno iba por acá y más perdido. Y uno decía, este árbol ya lo vi, pero quizás era otro. Y luego camina uno para atrás y miren, y empieza a entrar una angustia, una desesperanza en el corazón. Uno no sabe qué hacer. Uno no sabe encontrar el camino de la salida. Uno dice, pero por aquí ya pasé. Pero no es el camino y no aparece la salida. Recuerdo que en una oportunidad estuvimos casi 12 horas perdidos en la selva. Qué cosa más espantosa. No sabe uno si lo van a devorar las bestias, no sabe uno si peor cuando empieza a caer la noche. Es algo tan desesperante cuando no encontrar la salida, no saber si ya está oscureciendo, si qué va a pasar, qué vamos a comer, ahí en la selva no hay agua. No había nada y algo tan difícil. Habían algunos guías que al fin nos encontraron y nos empezaron a dar ciertas claves para poder salir de la selva. Nos mencionaban como el orden de los bejucos para la búsqueda del sol, para seguir un camino, cómo buscar el norte. Nos enseñaron cómo poder sacar agua de los bejucos. Recuerdo de que partían un bejuco arriba, abajo, y se podía beber el agua de los bejucos, y cómo poder sobrevivir en aquel lugar. Cuando encontramos una luz de esperanza, cuando estamos perdidos totalmente, y encontrar esa luz de esperanza, es como empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar de todos modos? Y los señores que ni bien hablaban el español, y trataban de ayudarnos, y qué difícil es poder entender esto. Estar perdido en el desierto, estar perdido en la selva, estar perdido en el mar, es de las cosas más desesperantes que pueden haber. Ese es el estado del hombre que no se ha encontrado con Dios. Es como aquella nave a la deriva, como aquel buque que va en alta mar, que no sabe dónde, sin brújula, sin mapa, sin compás, y no sabe dónde es el norte y dónde es el sur. La noche empieza a caer y la angustia empieza a ser presa de nosotros. Cuando el hombre entonces trata de buscar soluciones, no las puede encontrar dentro de él mismo, porque no tiene el conocimiento, pero sí sabemos que hay una salida. Sabíamos que había una salida por donde entramos. Sabíamos que había un lugar por el cual podíamos accesar y llegar de nuevo al lugar que pretendíamos. Por fin encontramos, pero no solos. Fue necesario que alguien nos ayudara. Fue necesario que alguien pudiera ubicarnos y orientarnos. La vida sin Dios, sin haber encontrado a Dios, es una vida de lamento, en el cual el hombre busca a Dios en cualquier situación y cualquier circunstancia de la vida, sin encontrarle la explicación de quién es Dios. El hombre en ese trabajo arduo de buscar a Dios, empieza a encontrarse con una serie de circunstancias, personas, filosofías, que lo ubican dentro de un pensamiento. Y le dicen, no, Dios está aquí. No, Dios está aquí. No, Dios está aquí, aquellos están equivocados. Y el hombre empieza a tener una confusión aún mayor. Hay 3 cuestiones fundamentales mediante las cuales el hombre empieza a buscar a Dios. Y sobre esos puntos enfoco la enseñanza en esta noche. El hombre busca a Dios en primer lugar por miedo. Luego el hombre quizás pueda buscar a Dios por interés.
Y luego podría ser que el hombre esté buscando a Dios por amor. Son tres las formas fundamentales mediante las cuales el hombre busca a Dios. La búsqueda de Dios, por eso el título de la enseñanza en esta noche, búsqueda de Dios, por miedo, interés o amor. La pregunta de esta noche es, ¿qué es lo que nos ha hecho buscar verdaderamente a Dios? ¿Qué es lo que te tiene ubicado en este lugar que llamamos iglesia? ¿Qué es lo que hace que haya una motivación dentro de ti? ¿Qué es lo que te motiva realmente a poder buscar a Dios? A poder encontrarte con la eternidad. ¿Cuál es el móvil? ¿Qué es lo que te está empujando a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te está empujando a leer la Biblia? ¿Qué es lo que está motivando allá dentro de nuestro corazón para poder alcanzar la sabiduría, para poder alcanzar la salvación de Dios? El hombre en medio de la selva se vuelve timorato, se vuelve incapaz. Y el primer rasgo que aparece dentro del hombre es ese terror. Yo recuerdo cuando caía la noche ahí en aquella selva, hace más de 35 años, casi 40 años tal vez, cuando empezó a caer la noche, empieza a entrar el horror en el corazón. Empiezan a haber cambios emocionales, empieza a haber un miedo. Y saben ustedes que no hay cosa más difícil de poder manejar que el miedo. Empezamos a oír aquel ruido de animales. Así. Y oíamos y pasaban algunos animales allí en la selva y el miedo empieza. El terror empieza a apoderarse del corazón. Cuando nosotros estamos en el mundo sin Dios, empezamos a tener una vida de temores. La gente le tiene miedo a la lluvia, le tiene miedo al sol, le tiene miedo a todo, le tiene miedo a las enfermedades. La gente le tiene miedo a la situación económica, la gente le tiene miedo a las circunstancias de la vida. La gente se aflige por el dólar, a cómo está, por la libra esterlina, y quizás nunca la vamos a tener en la mano. Nos afligimos, hermanos, porque estamos en una situación dentro de aquella selva en donde empiezan a rugir aquellos animales y empiezan a rugir aquellas bestias y empieza a entrar el temor en la vida de los hombres. Cuando el hombre está en aquel desierto perdido, cuando el hombre está sin haber encontrado a Dios, sabiendo que quizás hay algún Dios, empiezan a entrar temores. ¿No se imagina usted cuánta gente continuamente está consultando médicos, psicólogos, psiquiatras, consejeros matrimoniales, consejeros financieros, consejeros a todo nivel? Porque la gente tiene miedo, la gente tiene horror. La gente, si ustedes vieran en algunos países, incluso ya asiáticos, en algunos países europeos, la gente tiene que andar hasta con mascarillas. La gente le tiene miedo a todo. En una oportunidad, recuerdo de que recibí la visita de una persona en asuntos de mi trabajo, y llegó a la oficina y se paró frente a mí. Era una mujer que vivía en Estados Unidos. Y esta mujer tenía miedo a morir como no tienen idea. Y desde que entró a la oficina me dice, yo me voy a contaminar. Aquí puede haber enfermedades, me dice. Sí, pero tranquila, siéntese. Mire, y empezó, una cosa, empezó a sacar papeles, bolsas de nylon, de sus carteras. Empezó a poner una bolsa en la silla donde se iba a sentar. Empezó a poner una bolsa estéril en el área donde iba a estar. Empezó a analizar todo su alrededor porque tenía miedo a las enfermedades. La gente vive, hermanos, temores tan grandes. La gente vive exaltada. La gente le teme, miren, hermanos, un estornudo de alguien, se me va a pegar eso. Y empezamos a tener psicosis de enfermedades raras. Hay gente que cree tener todas las enfermedades del mundo, hermano. ¿Y será que eso no será? ¿Y será que no se me pegó ya? ¿Y será que no lo tengo ya? El miedo se apodera de la gente
Y la gente en un momento dado empieza a caer en estado de una psicosis tan difícil de poder manejar. La gente se vuelve susceptible. Y es ahí donde aprovechan los farmacéuticos. Es ahí donde aprovechan los laboratorios para hacer medicamentos tranquilizantes, para poder hacer antidepresivos, para poder hacer que la gente esté un poquito más contenta. Ahí es donde surgen las grandes industrias farmacéuticas, las grandes industrias médicas, porque saben que la gente padece de miedo, que la gente padece de horror. Hermanos, ahora se han inventado vacunas para lo que usted ni se imagina. Mire, y hay vacuna para eso, y hay vacuna para el otro. ¿Y será que ya inventaron la vacuna para lo otro? Dios mío, hermanos, la gente vive, y es precisamente por eso, porque en su anhelo de buscar a Dios, todavía no han encontrado a Dios. Y empiezan quizás a encontrar por ese miedo a través de buscar. Por eso el pasaje aquí lo dice de esa manera. Versículo 9, segunda parte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando hay situaciones, hermanos, como estas que se están dando, que las tormentas, que terremotos, que situaciones ambientales difíciles, la gente empieza a tener, y como que hay que buscar a Dios. Como que hay algo que nos está obligando a buscar de Dios. Y mucha gente está buscando a Dios precisamente porque tiene miedo. Ahora la buena pregunta, ¿acaso Dios tendrá que inspirar miedo para poder acercarse a sus hijos? El hombre tiene miedo al castigo de Dios. El hombre tiene miedo a sufrir ese juicio de Dios. Y empieza a venir a una iglesia, empieza a buscar de alguna manera a Dios porque tiene miedo. Hermanos, qué mal sentimiento. Yo no sé cuántos padres o cuántas madres se sienten felices cuando sus hijos les obedecen, solo cuando tienen el chicote o la vara en la mano. Coma, mi hijo, le dice con una gran vara aquí, mira, hermano. Si no come, hijo, y aquel patojo está ahí, está tragando. Mire, mi hijo, si usted no se pone los zapatos, mire, mi hijo. Y el patojo muy obediente, agarra y se pone los zapatos. Y si lo deja de hacer, ya dejó, Hermanos, qué triste. Yo me sentiría el hombre más desgraciado pensando que mi esposa, mis hijos, las personas que están a mi alrededor van a hacer las cosas porque tienen miedo. Porque tienen miedo a que se les quite algo, porque tienen miedo al castigo, porque tienen miedo a la disciplina, porque tienen miedo, y muchos de nosotros, hermanos, quizás estamos buscando a Dios porque en un momento dado nos dijeron que existe el infierno. Muchos de nosotros quizás vienen a la iglesia porque nos hablaron que había un juicio final. Muchos de nosotros quizás venimos aquí temblando y para ver si encontramos una medida salvadora de un infierno y de un juicio. Muchos de nosotros nos imaginamos a Dios. Imaginémonos a Dios. Un hombre quizás viejo, amargado, que está sentado en un trono con semejante garrote esperando que te portes mal. Y el día que te portes mal, te doy de garrotazos en la cabeza. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos de Dios. Tenemos una mentalidad de un Dios grosero, de un Dios que castiga cada cosa que hagamos, de un Dios que no tiene misericordia, sino que es un Dios que cada cosa la va a traer a juicio. Y quizás entramos en una línea de obediencia, pero por miedo a ese castigo. Entramos en esa línea de obediencia, entre comillas, porque tememos sufrir la disciplina. Por eso, hermanos, muchos de nosotros dentro de la iglesia, hasta hace pocos años atrás, hablemos de 7, 8 años quizás, la iglesia atrás, nosotros vivimos muchas de nuestras experiencias espirituales dentro de la iglesia, si así le queremos llamar, por miedo. Obedecimos por miedo, veníamos a orar por miedo, veníamos a los ayunos por miedo, visitábamos a algún enfermo por miedo. Y teníamos miedo a la disciplina, teníamos miedo a ser expulsados de la iglesia,
había un temor. Temblábamos cuando nos decían, mira hermano, el diácono quiere hablar con usted. Oh, esa era nuestra situación. Dios no se agrada en un hombre asustado, porque el hombre asustado pierde el razonamiento. El hombre asustado hace locuras. El hombre que está ante una situación de miedo es incapaz de poder tener un entendimiento claro. El hombre que le tiembla a una autoridad porque es capaz de poderlo castigar. Ese hombre no ha encontrado la verdad dentro de sí. La iglesia sufrió mucho y por eso muchos fuimos como quien dice aprisionados dentro de una cárcel de miedo, enseñados a que cada cosa debería ser castigada en ese momento, como quien dice hay que hacerlo ya, de inmediato, y quizás alguna disyunción, alguna situación, ya esperábamos el miedo, ya esperábamos el castigo. Hermano, la búsqueda de Dios no debe funcionar por el impacto que se produzca de miedo en la vida de nosotros. Dios quiere que le tengamos temor, pero el temor no es miedo. El temor es respeto. El temor es respeto. El temor no es miedo. El temor a Dios es respeto a Dios. El miedo a Dios no es sano. El miedo a Dios es patológico. Cuando nosotros estamos entonces tratando de buscar a Dios, quizás muchos de nosotros hemos venido a buscar a Dios y lo venimos a buscar por miedo. Pero bueno, ya estamos encaminados quizás dentro de esto, pero sepa cada uno de nosotros que aunque vengan los juicios, el hombre malo de todos modos no va a cambiar. No va a cambiar. Muchos estuvieron en la iglesia en un tiempo muy severo de ley, pero hermanos, no cambiaron. De hecho, no están aquí, ni siquiera allá. Y volvieron a sus prácticas, volvieron a su mundo pasado, porque no cambiaron. El cambio no se da por el castigo necesariamente. El cambio se da por una obra de Dios, por una obra del Espíritu. Ese es algo genuino, ese es algo auténtico. No es producto de recibir un castigo. Y mire cómo dice aquí precisamente en este libro de Isaías en donde estamos leyendo. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Hermanos, quizás los juicios son parte de la piedad de Dios. A veces viene un juicio de Dios quizás para que el hombre pueda entender, pero el que es necio, el que es cerrado, el hombre que no tiene entendimiento espiritual, a pesar de los juicios, no va a entender justicia. No nació para la justicia, no nació para la búsqueda legítima de Dios. Y a pesar de que haya garrote, a pesar que haya exhortación, a pesar que haya castigo, el hombre no va a cambiar. El hombre que viene a la iglesia por miedo, hermanos, está equivocado de búsqueda, está equivocado de camino. A través de esas experiencias en las cuales podemos observar incluso a nivel de lo que es la Edad Media, hermanos. En la Edad Media, hermanos, y cuando a inicios de la Iglesia Católica, empezaron a darse alguna serie de literatura, a través de muchas literatura, pintura, música expresiva, pintura expresiva, expresionismo, y vemos, hermanos, cuando se da el apogeo de aquellas pinturas de Miguel Ángel, en el cual se empieza a pintar el infierno con grandes llamas, se empieza a pintar el infierno con un diablo rojo, con cola, cachos y semejante tridente metiendo a los hombres. Se empieza a hacer una concepción de los tormentos. La literatura empezó a trabajar bajo los tormentos que había que pasar en el infierno. Y toda esta influencia cultural, literaria, empezó a introducirse dentro de las sociedades menores. Y llegaban a las culturas de ignorantes, entre comillas, y les decían, si ustedes no creen al catolicismo, ustedes se van a ir al infierno, las llamas son de tal altura. La gente empezó a entrar en miedo, al extremo de que todas las culturas europeas que trajeron el catolicismo a Guatemala
empezaron a hacer esclavos a los hombres. Hay verdaderas fortunas en cuanto a lo que son trabajos, edificaciones, en donde ver iglesias en donde habían miles de trabajadores porque tenían miedo al infierno. Hermanos, el miedo hace que los hombres entreguen todo lo que tienen. El miedo hace que usted actúe sin razonamiento. Si esta noche viene un hombre con semejante ametralladora y nos empieza a foguear, a balear a todos, les aseguro que caemos postrados. El miedo se apodera del hombre y el hombre pierde el razonamiento, el hombre pierde el entendimiento y es incapaz de saber a qué vino acá. Muchos están viniendo acá a la iglesia porque tienen miedo al infierno, porque tienen miedo al juicio final, porque no han entendido qué significa verdaderamente buscar a Dios. A través de esa experiencia viene la otra situación bien complicada para el hombre. En esa búsqueda eterna del hombre, de Dios, empieza a buscar en las religiones. Hay tantas religiones, más de 3,000 religiones, casi 4,000 religiones. Y a través de esa búsqueda de todas esas religiones, el hombre va entrando en situaciones demasiado etéreas. Al hombre, al religioso le interesa sublimizar o sublimar muchas ideas y empieza a hacer un entorno demasiado místico y el hombre empieza a buscar a Dios dentro de la iglesia, porque en la iglesia se pueden tener quizás, o en las religiones, se pueden tener experiencias extrasensoriales. El hombre entonces, del miedo que tuvo inicialmente, es amarrado a lo que es una religión, y en esa religión el hombre empieza a tener experiencias especiales, espiritualistas dentro de sí, y quizás ante sus ojos pueda haber cuestiones sobrenaturales, y empieza aquel hombre religioso, empieza a ver que allí en la iglesia se puede sanar a los enfermos, y empieza a ver que ahí en la iglesia existen quizás mucha gente muy emotiva, que es capaz de expresar muchas cosas especiales. Es que yo siento que algo pasa, y cada una de las religiones, hermanos, se pinta actualmente en poder presentar un evangelio cosmético, un evangelio de emociones, un evangelio en cual la provocación hacia el llanto, hacia la emoción, hacia el sentimentalismo, hacia la dependencia humana es cada vez mayor. Hay un paternalismo extremo en la religión, en los cuales hay caricias que son artificiales. Hermanos, estamos viviendo tiempos religiosos en los cuales los hombres tratan de manifestar sentimentalismo para atrapar las mentes débiles de los hombres. Inicialmente entonces el hombre quizás entró por miedo. Si no pudo entrar por miedo, va a entrar entonces por todos los favoritismos, por todos los regalos que da la religión. Algunos vendrán para que se le solucione su problema matrimonial en la iglesia. Quizás alguno viene porque ya no aguanta a sus hijos. Quizás alguien viene a la iglesia para que oren por su pareja, para que deje el alcohol. Quizás alguien viene y quizás algo suceda y entonces estamos buscando a Dios por un mero interés, porque aquí vamos a obtener ciertos beneficios y nos introducimos al ambiente religioso y empezamos a tener un lugar dentro de esa religión. Y eso empieza a darle cierto cuerpo, como quien dice, sí, aquí está Dios, ya me encontré con Dios. Quiero que busquemos un pasaje ahí en Mateo 20, versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. Ahí estamos. Como quien dice, si querés, bueno. Y si no, también. ¿Qué es eso, hermano? Soberanía de Dios. Seamos felices con lo que Dios nos ha dado, hermanos, dentro de la iglesia. El que es feliz con lo que Dios le ha dado es porque se ha encontrado con Dios. Amén, hermano. Si nos toca el privilegio de barrer, hermanos, hagámoslo con gozo. Si nos toca el privilegio de trapear, hagámoslo con gozo, es lo que Dios tiene para nosotros. Y si un día Dios nos quiere poner a predicar, hagámoslo con gozo, presidir con diligencia. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere.
Pero el religioso no puede entender eso. Él empieza a pedir explicaciones. Ay, ¿por qué? Mira, si estás con tanta cosa, agarra lo tuyo y te vas. El Señor, hermano, no anduvo ahí con tanta cosa. Anda y vete, le dice, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Cuál es el problema? Ahí estamos, hermano. Yo soy yo, la empresa es mía. Y dice, versículo 15, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. ¿De quién es esto, hermano? ¿De quién es esto? ¿De quién es la iglesia? ¿Ah? Es de Dios. Si la iglesia no es de los pastores, hermanos, de la iglesia. Si la iglesia no es de los diáconos. Si tú has venido a la iglesia es para servir a Dios, para buscar a Dios, para encontrarte con el Dios vivo y verdadero. La iglesia no es nuestra, hermanos. Nosotros somos empleados también de esta empresa maravillosa que Dios nos ha dado. Y dice, no me es lícito, como quien dice, es justo, es legal, quiere decir eso. ¿Es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío o tienes tu envidia? Mi hermanos, ¿cómo lo cruzó ahí? Ah, que sos envidioso. Muchos de nosotros tenemos actitudes reaccionarias porque en el fondo tenemos envidia. Y esa es una perversión. Esa es una cuestión satánica. Y dice envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados. ¿Qué dice? Pero pocos escogidos. Llevamos dos aspectos entonces en la búsqueda de Dios. El número uno, ¿cuál es? El miedo. El número dos, el interés por lo que pueda encontrar uno en los medios religiosos. Ni el primero ni el segundo están relacionados con el encuentro con Dios. Tenemos que pasar a una tercera etapa. Y esa tercera etapa es la etapa espiritual en nuestra búsqueda de Dios. Esa etapa es en la cual, hermanos, ya no estamos aquí por miedo. Ya no estamos aquí por regalías. Ya no estamos por intereses mezquinos. Estamos aquí porque Dios está aquí. Estamos aquí porque somos felices aquí. No sé si me explico. Estamos aquí porque hemos encontrado nuestro lugar. Estamos aquí y nadie nos va a quitar de aquí si Dios nos lo permite. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros encontramos esa porción maravillosa dentro de nuestro ser, quiero que pasemos y leamos acá 1 Corintios 13:1. Hermanos, ese acercamiento espiritual, que es la tercera etapa de nuestra búsqueda de Dios, la primera etapa fue por miedo. Información acerca de miedo. La segunda etapa fue por religiosidad. Pero ahora viene la tercera etapa, que es la espiritual. Y dice aquí, versículo 1, leo 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido.
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Qué precioso es esto. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Toda manifestación religiosa quiere decir eso. Se va a terminar. Pero el amor, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo dice? Y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, pero el amor nunca dejará de ser. Cuando nosotros nos encontramos con este privilegio espiritual del amor, eso es encontrarnos con Dios. Cuando nosotros empezamos a vivir el evangelio del amor, empezamos a entender muchas cosas que no entendíamos antes. Cuando nosotros empecemos a encontrarnos de verdad con ese Dios que me amó con todo su corazón, con toda su alma. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no hay más amor más grande que este, que uno dé su vida por alguien, por un hermano. Y este es el perfecto amor de Dios, en que siendo aún malos, Cristo murió por nosotros. Jesús no protestó. Jesús no discutió derechos. Jesús no le tuvo miedo ni a la muerte, ni a las enfermedades. Le tenía respeto a Dios. Le tenía amor a Dios. Jesús no entró en el camino del miedo. No conoció el miedo. No entró en la línea de la religión porque despreció el poder religioso. Lo querían hacer rey. Lo querían hacer parte del grupo eclesiástico de ese siglo. Y él no lo aceptó. Ahora la razón, ¿cuál es la razón por qué Jesús no aceptó? Porque el amor que tenía dentro de él, hacia ti y hacia mí, era más grande. Tenía que ir a la cruz. Tenía que morir por ti. Tenía que morir por mí. Cuando viene y somos investidos de ese espíritu de amor hacia Dios, empieza nuestro ser a ser diferente. Empezamos a vivir una vida con mucha paz. No hay cosas que nos estén irritando. No hay miedo al cáncer. No hay miedo al SIDA. No hay miedo a los terremotos. No hay miedo a la bolsa de valores. No hay miedo a los ladrones ni a los secuestradores. No estamos aquí tampoco por los milagros que Dios da. No estamos aquí para sentir cosas ricas aquí, emocionalistas. No estamos aquí porque alguien nos convenció para estar acá. Es que hemos entrado a la dimensión del amor. Y cuando la dimensión del amor provoca en nosotros algo, empieza a suceder ese traslado del amor de mí hacia ti, de ti hacia los que están a nuestro lado. Y ese amor empieza a tener frutos. Y ese amor empieza a hacer que la presencia de Dios cada día esté más cerca de nosotros. Y termino con el pasaje que había mencionado anteriormente, en Primera de Juan 4:18. Leo desde el 17. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el que dice, el amor en nosotros, para que tengamos confianza, ¿qué dice?
¿Qué empieza a suceder en la vida de alguien, hermanos, que ya está experimentando el amor en su vida? Que ya se da cuenta que no puede odiar a nadie, que no se irrita. Cuando alguien ya empieza a experimentar ese amor en el cual todo lo sufre, todo lo soporta. Estamos sufriendo dentro de nosotros ese amor de Dios. Y eso produce en nosotros una paz para el juicio final. Cuando sabemos que estamos amando a los demás, hay una expectativa de que el juicio no va a ser para nosotros, sino para los que no aman. Por eso, oiga, qué tremendo es esta definición que nos da aquí el apóstol Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que cuando uno encontró el amor, está seguro que se va a ir al cielo. ¿Cuántos acá están seguros que se va a ir al cielo, hermano? ¿Cuántos están seguros que van al cielo? La pregunta es, ¿no tienes rencor? ¿No tienes odio? ¿No tienes resentimiento? Todo lo sufres, todo lo soportas. Ese es el parámetro que Dios está dándonos. El amor tiene manifestaciones. Y esta es la manifestación. Cuando tú ya no tengas ningún odio en tu corazón. Y que alguien sea capaz de abofetearte. Y tú le digas, amén. Eso te da la seguridad de tu salvación. La seguridad de la salvación no es un hecho filosófico ni de pensamiento. Es que en ti estés experimentando el verdadero amor. Si tú amas de verdad, si en ti se ha desarrollado ese amor hacia los demás, ese interés hacia los demás, o te importa un pepino que el hermano esté en problemas, o te importa un bledo que el hermano esté enfermo, o te importa menos que nada que tu hermano esté sufriendo. ¿Cuáles son tus reacciones hacia los demás? Cuando tú tengas ese concepto dentro de ti acerca de lo que es el amor, entonces tiene que venir la paz a tu corazón y ahí se ha perfeccionado el amor. Eso te da la seguridad de tu salvación. El amor dentro de nosotros nos da seguridad de salvación. No sé si me explico. Dice que tengamos confianza en el día del juicio. Como quien dice, vamos, es como cuando alguien ha estudiado un montón. Digamos, un alumno del colegio, de la escuela, estudió y llega al examen, el día de la prueba. Si estudió, ¿cómo va el patojo? ¿Ah? Tranquilo, ¿o no es así? Yo me la sé todas. Les dijeron que las tablas iban a venir del 1 al 10 y aquel se la sabe hasta la del 12. Le dijeron que había que escribir letra de carne y letra de amor y él la sabe hasta las letras góticas. ¿Cómo va el examen? ¿Va temblando o no? ¿Ah? Solo su lapicito lleva. Ahora, el que no está preparado, ¿cómo va? Tiene chivos en las piernas, tiene chivos acá, saca unos sus papeles, unos acordeones para ver qué copia, ahí está cabeceándole al otro. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, que el amor ya llegó a nosotros, es como que el muchacho que ya estudió. Va seguro al examen, amén. Va seguro al examen. La pregunta es, ¿cuántos vamos seguros al examen? ¿Cuántos hemos sido perfeccionados en el amor? ¿Cuántos de verdad estamos viviendo el amor que Cristo enseñó? Porque ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de estar en este lugar. No de alegar derechos, ni estar por miedo, ni estar por buscar una religión. Estamos aquí es porque hemos encontrado el amor. Hemos encontrado la paz. Hemos encontrado el reposo para nuestra alma, para nuestras emociones. Estamos aquí porque somos felices estando aquí. Estamos aquí porque nos complace estar aquí. Por eso dice, tengamos confianza en Dios, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Quiere decir, hermanos, que Cristo vino a dar
muestras de lo que era el amor, porque Dios es amor. En el amor, ¿qué dice? No hay temor. Yo voy al examen y voy tranquilo. Me pueden poner el test al revés y al derecho. Pero el que no sabe, no, ahí le faltó una tilde y por eso yo no entendí la pregunta. Ahí le faltó un punto, entonces por eso me hicieron perder. No, la señorita tuvo la culpa, es que la señorita me lleva mal. Hermanos, cuando somos incapaces nosotros de estar preparados, le echamos la culpa a cualquiera, menos a nosotros mismos. Qué bueno sería que le dijéramos al maestro, maestro, perdone, no estoy preparado para el examen. El examen es mañana. Maestro, perdone, he sido un haragán este bimestre. He hecho malas cosas. En lugar de ir a estudiar, he ido a jugar. Maestra, ayúdeme, por favor. Dios quiere que tú te acercas a Él y le digas, Señor, no estoy preparado para el examen. Si me hacen pruebas de amor, las pierdo. ¿O creen ustedes que estamos preparados?